Universidad de las Américas, Missouri, y tiene concedida la Cruz de Alfonso X el Sabio. Es autor de 3 libros y numerosos artículos y acaba de publicar un nuevo libro con el título Economía con Karma, en el que defiende de una economía más humana y sostenible es posible cuidando la oferta. En la intervención de estas jornadas científicas sobre 100 años de la doctrina comunista en el mundo, el profesor de Lama nos habla de la reflexión sobre el marxismo desde una perspectiva económica. El título de la conferencia me llevó a recordar a mi querido profesor don Vicente Palacio Atar y sus clases de historia contemporánea. Él nos puso en contacto con la teoría del valor del trabajo de Marx. Recuerdo que decía que el valor de una mercancía es el tiempo de trabajo empleado en ella. Según la teoría marxista, para obtener beneficios, los capitalistas compran la única mercancía capaz de producir valor, la fuerza del trabajo. Marx teorizó que la diferencia entre el valor de lo que un trabajador produce y su salario es una forma de trabajo no remunerado, conocido como plusvalía, que se queda el capitalista indudablemente. Esta teoría y muchas reflexiones más son las que nos va a presentar el profesor de Lama a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y al que reitero, le doy las gracias por haber venido con nuestra veste y birrete en representación de la cofradía. No sé si rompo el protocolo, pero me siento muy honrado de llevarla y confieso que lo hago en honor de mis nietos que nos acompañan al fondo de la sala. Quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para poder estar aquí y agradecer las palabras de Teresa, que después de oírlas estoy deseoso de oír lo que digo, a ver lo que aprendo. Si tenemos en la metodología de las ciencias un método científico muy potente para alcanzar el conocimiento, por el contrario, en la ciencia económica tenemos 2 limitaciones. La primera es que frente a las ciencias que los fenómenos científicos se guían por causas, se generan por causas, en economía los hechos económicos se generan por fines. La causa es una relación de una implicación, por lo tanto determinista, que nos permite de la causa analizar el proceso, lo que va a surgir como efecto, y del efecto podemos calcular la causa. Por lo cual en física, por ejemplo, pues si sabemos el ángulo de tiro con que va a disparar un cañón concreto, podemos calcular a qué distancia va a impactar el obús, y si queremos que impacte a determinada distancia, podemos calcular con precisión con qué ángulo tiene que disparar el artillero para que dé ahí. Sin embargo, en economía no es así, porque los hechos económicos son acciones humanas con un propósito y por tanto no son deterministas porque el ser humano actúa con libertad, pero están condicionadas por el fin, lo cual hace que sea muy difícil predecir en economía hechos y también nos es difícil enjuiciarlos porque carecemos de esa relación firme determinista de la causalidad. ¿Qué nos ocurre? Pues que podemos analizar estadísticas, hacer tendencias, hacer análisis y explicar a posteriori, porque en todas las ciencias humanas, como en la historia, antes de que ocurran los hechos es difícil predecirlos y después, pues, muchos vienen con explicaciones, porque en cualquier momento una sola persona puede hacer algo extraordinario que nos rompa todo lo usual que conocemos. Por ejemplo, puede haber alguno que se le ocurre atravesar el mar Tenebroso, descubrir un continente lleno de plata y oro, fundamentalmente plata, y crearnos una inflación en Europa. O puede haber una persona que nos diseñe un activo financiero derivado con segmentos de hipotecas basura y haga que quiebre Lehman Brothers y nos cree pues una crisis económica, o que haya un iluminado que anuncie que va a separar un territorio y haga que se espante la inversión y echen a correr las empresas. Luego, en economía tenemos ahí un problema. La otra dificultad que tenemos es que no podemos experimentar. Es una ciencia empírica,
pero observacional. Es decir, como dicen los sociólogos, y se quejan con razón, en sociología se puede observar, pero no se puede experimentar, porque un experimento distorsionaría la realidad que queremos conocer. Sin embargo, el mayor experimento científico de los últimos 100 años ha sido sociológico. Hasta tal punto ha sido el mayor que hemos cogido todo el mundo. Y lo hemos partido en dos. Y en un continente, Estados Unidos, Canadá, México, hemos puesto economía de libre mercado. Y en otro continente, Rusia, China, hemos puesto economía dirigida con tintes marxistas, comunistas. Y hemos puesto, como todo buen ensayo, dos pruebas de contraste. En la parte norteamericana, Cuba, con el sistema contrario comunista, y en la parte asiática, Formosa, con el contrario sistema, es decir, comunismo. Y hemos partido un continente, Europa, y en un sitio hemos puesto a la mitad el sistema comunista y en la otra mitad sistema de libre mercado. Y hemos llegado a partir países, Alemania, Corea, Vietnam, Yemen, y en medio país sistema comunista y en otro medio sistema de libre mercado. Y hemos llegado a partir una ciudad, Berlín, y hemos hecho lo mismo. Y después de todo eso, dejándolo cocer durante 50 años, lo que Ortega diría 2 generaciones, para Ortega, como sabéis, la generación la calculaba en 25 años, que era el periodo que normalmente un grupo social es el que está dominando, no solo la política, sino la economía y la ideología, la filosofía. Y por tanto, durante 2 generaciones orteguianas hemos tenido el experimento y al final hemos visto los resultados. Y en todos los sitios donde teníamos economía de mercado ha habido prosperidad con problemas y libertad y niveles de felicidad, y en todos los sitios, en todas las latitudes donde había economía centralizada, ha habido problemas, sacrificios, ausencia de libertad, represiones, con virtudes. ¿Qué valoración podemos hacer? Pues la mejor valoración es recordar lo que el equipo de la Escuela de Viena anticipó que iba a pasar. En Austria tuvieron una situación peculiar, porque mientras que en Europa, en la zona dominada por los rusos, se implantó y se impuso el sistema comunista, y en la zona que dominaban las otras 3 potencias invasoras, que fue Alemania Occidental, se impuso el sistema capitalista, como en Austria dominaban los 4, pues en vez de repartírsela les dijeron elegir. Y los austríacos, la escuela austríaca, hizo un análisis teórico que, para no olvidarme de nada, me he traído aquí una relación muy sintética para recordar lo que anticipaban. Y efectivamente, libremente Austria eligió el sistema de libre mercado. ¿Qué decían los austríacos entonces? Primero, es imposible que el planificador central obtenga y pueda procesar a tiempo toda la información necesaria para dirigir con eficacia la economía de un país. Segundo, con la centralización económica se pierde la importantísima información que dan los precios, indicando lo que hace falta en el mercado y lo que se está produciendo en exceso. No los números. La arbitraria fijación de los precios genera escasez, hace que se produzcan colas, desabastecimiento, y a la vez se producen productos que nadie desea. Todo ello lleva al racionamiento de bienes y al despilfarro de recursos. Surgen el extraperlo y la corrupción. La planificación desmotiva la iniciativa y baja la productividad. Se reprimen las iniciativas, se desincentiva la innovación. Aquí hay un ejemplo famoso, por lo menos entre los ingenieros, y es que en un momento dado se inauguró en Suecia la primera acería de colada vertical con una patente rusa que ninguna acería rusa quería utilizar porque se les ponía cuotas en toneladas y a nadie que le exigen toneladas va a hacer un acero ligero. La planificación además exige renunciar a la libertad personal. Produce insatisfacción y descontento social, por lo cual fuerza a la represión
encarcelamientos y fusilamientos. Genera desconfianza, un régimen policial y profusión de delatores. Se crean deserciones y fugas del país de personas y capitales. Y al final se recurre a la impermeabilización de fronteras mediante alambradas, muros y vigilancia armada para impedir la huida de riquezas y ciudadanos. Y todo esto, que fueron previsiones, se cumplieron, fueron profecías. Ahora, la mejor forma, dado que la economía es una ciencia cuantitativa, de valorar alternativas es recurrir a la cuantificación, porque nos está dando datos objetivos. Voy a ver cómo salgo de aquí, si soy capaz de recurrir. Ay, la secuencia, si parece que sí, que es esto lo que me han dicho que tenía que hacer. Sí, vamos bien. He recurrido a dos fuentes, una al Banco Mundial y otro a los cuadernos de los factbook de la CIA. Y los he traído tal cual. Ah, sí, me dijo que había que pinchar aquí abajo. Sí. Ah. Estamos viendo datos cuantitativos, en este caso son del Banco Mundial, y vemos distintas variables según fragmentos, analizando todos los países del mundo por el Banco Mundial, según un criterio que es el de libertad de mercado. El azul son países donde la libertad de mercado es mayor y lo que medimos es el índice de valor bruto de un país. ¿Qué tenemos? Pues que los más libres, ahí tenemos la cifra azul, los un poquito libres va bajando y los nada libres pues tenemos el otro dato, ¿no? Si esto lo hacemos en crecimiento, en vez de valores absolutos, esta es la figura, son todos los países del mundo, fraccionados en esos 4 grupos, como la libertad, pues efectivamente está produciendo mayor crecimiento. Este lo tenemos las tasas de pobreza, el de la derecha es el de más libertad y por lo menos tasas de pobreza. Los dos tonos son pobreza moderada y el más oscurito en cada columna es pobreza extrema. Y donde se da la mayor pobreza son en los países con menos libertad de mercado. Este es otro dato que son los ingresos medios de la población a nivel personal y vemos los ingresos en azul donde hay libertad de mercado, cómo va creciendo según esa libertad baja y los ingresos medios de un ciudadano en un país sin ninguna libertad de mercado. Aquí he puesto con datos de la CIA, en este caso, que son públicos. La comparación, yo creo, de un periodo muy representativo, que son las dos Alemanias durante el periodo en que estuvo el muro. En horizontal son los años, como ven, y en vertical pues es el crecimiento actual del Producto Interior Bruto en valores absolutos. Pues estamos viendo cómo la Alemania occidental, que es la azul, pues tuvo un Producto Interior Bruto muy superior y con crecimientos más acelerados que la otra. Y el último es esa misma gráfica, pero a nivel de per cápita, es decir, hemos corregido por la población, porque la población de la Alemania occidental es 3 veces y media la de la Alemania oriental. Y esto es lo que hay de gráficos. Voy a ver si soy capaz de irme, no sé si lo voy a saber hacer, así, aquí, hago así, y luego tengo que hacer, me han dicho así, y luego tengo que hacer así. ¡Ah, me lo he aprendido! Esos son los hechos económicos objetivos. No son sensaciones subjetivas de parece que ha ido mejor en un sitio que en el otro, sino que es cuantificar cómo ha ido en cada lado y hacerlo ver. Sin embargo, tenemos que tener presente los éxitos del comunismo. Por ejemplo, un gran éxito fue
el permitir que Stalin pusiese